El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buen día. Comienza nuestro mes número 11 del año, mes de noviembre, y en este, además, domingo 32 del tiempo común, nos disponemos a finalizar dentro de poco el tiempo ordinario de la Iglesia, pero lo más importante, mañana, lunes 8 de noviembre, se inicia el mes de María. Hermanos y hermanas, conozca los horarios en que sus comunidades van a realizar esta oración, este encuentro presencial en que nos reunimos en torno a la Madre. El Santuario de Jesús Nazareno lo realizará de lunes a viernes a las 21 horas y los sábados y domingo a las 19 horas. Así que están invitados e invitadas en este inicio de programa para empezar a agendar su participación en el mes de María. Predilecta de Dios, alégrate, porque el Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia, predilecta de Dios. Alégrate, porque el Señor está contigo. ¿Qué significa que el saludo es el anuncio del ángel? No temas, María, darás a luz un hijo. Él será grande. Alégrate, María, llena de gracia, predilecta de Dios. De Dios, alégrate, porque el Señor está contigo. María respondió: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este es el sí que al hombre salva. Alégrate, María, llena de gracia, predilecta de Dios. Alégrate, porque el Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia, predilecta de Dios. Catequesis del Papa Francisco sobre la corrección fraterna. El Papa Francisco presidió este miércoles 3 de noviembre la audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano,
donde continuó con la serie de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. En su enseñanza, el Santo Padre recordó que la regla suprema de la corrección fraterna es el amor. En el pasaje de la carta a los Gálatas que acabamos de escuchar, San Pablo exhorta a los cristianos a caminar según el Espíritu Santo. Es un estilo, caminar según el Espíritu Santo. De hecho, creer en Jesús significa seguirlo, ir detrás de Él en su camino, como hicieron los primeros discípulos, y significa al mismo tiempo evitar el camino opuesto, el del egoísmo, el de buscar el propio interés que el apóstol llama apetencias de la carne. El Espíritu es la guía de este camino sobre la vía de Cristo, un camino maravilloso, pero también agotador, que empieza en el bautismo y dura toda la vida. Pensemos en una larga excursión a lo alto de la montaña. Es fascinante, la meta nos atrae, pero requiere mucho esfuerzo y tenacidad. Esta imagen puede ser útil para entrar en el fondo de las palabras del apóstol. Caminar según el Espíritu, dejarse guiar por Él. Son expresiones que indican una acción, un movimiento, un dinamismo que impide detenerse en las primeras dificultades, sino que provocan confiar en la fuerza que viene del alto. Recorriendo este camino, el cristiano adquiere una visión positiva de la vida. Esto no significa que el mal presente en el mundo haya desaparecido o que hayan desaparecido los impulsos negativos del egoísmo y el orgullo. Más bien quiere decir que creer en Dios es siempre más fuerte que nuestras resistencias y más grande que nuestros pecados. Esto es importante. Creer que Dios es más grande siempre, más grande que nuestras existencias y más grande que nuestros pecados. Mientras se exhorta a los Gálatas a recorrer este camino, el apóstol se pone a su nivel. Abandona el verbo imperativo, caminar, y usa el nosotros del indicativo. Obremos también según el Espíritu, como diciendo, pongámonos a lo largo de la misma línea y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Esta exhortación San Pablo la siente necesaria también para sí mismo, incluso sabiendo que Cristo vive en él. También está convencido de no haber alcanzado todavía la meta, la cima de la montaña. El apóstol no se pone por encima de su comunidad, no dice yo soy el jefe, vosotros sois los otros, yo he llegado al alto de la montaña, vosotros estáis en camino. No dice eso, sino que se coloca en medio del camino de todos, para dar ejemplo concreto de lo necesario que es obedecer a Dios, correspondiendo cada vez más y siempre mejor a la guía del Espíritu. Y qué bello cuando encontramos pastores que caminan con su pueblo, que no se destacan. Yo soy más importante, yo soy tu pastor, soy sacerdote, soy obispo, con la nariz en alto. No, pastores que caminan con el pueblo. Es muy bello esto, hace bien al alma. Este caminar según el Espíritu no es solo una acción individual, también afecta a la comunidad en su conjunto. De hecho, construir la comunidad siguiendo el camino indicado por el apóstol es emocionante, pero arduo. Las apetencias de la carne, las tentaciones, digámoslo así, que todos nosotros tenemos, es decir, las envidias, los prejuicios, las hipocresías, los rencores, se siguen sintiendo. Y recurrir a una rigidez preceptiva puede ser una tentación fácil, pero al hacerlo, uno se saldría del camino de la libertad y en lugar de subir a la cima, volvería hacia abajo. Recorrer el camino del Espíritu requiere, en primer lugar, dar espacio a la gracia y a la caridad. Dad espacio a la gracia de Dios, no tengáis miedo. Pablo, después de haber hecho sentir de forma severa su voz, invita a los Gálatas a hacerse cargo cada uno de las dificultades del otro, y si alguno se equivoca, usar la mansedumbre. Escuchamos sus palabras. Hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros que tenéis el Espíritu, corregidle con espíritu de mansedumbre,
y cuídate a ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas. Una actitud muy diferente a la de las habladurías. Cuando vemos algo a hablar contra él, hablamos mal del prójimo. No, esto no es según el Espíritu. Según el Espíritu es tener esta dulzura con el hermano al corregirlo y vigilar sobre nosotros mismos para no caer nosotros en ese pecado. Humildad. De hecho, cuando tenemos la tentación de juzgar mal a los otros, como sucede a menudo, debemos sobre todo reflexionar sobre nuestra propia fragilidad. Qué fácil es criticar a los demás. Hay gente que parece licenciada en habladurías. Todos los días critican a los demás. Pero mírate a ti mismo. Está bien preguntarnos qué nos impulsa a corregir a un hermano o a una hermana. Y si no somos de alguna manera corresponsables de su error. El Espíritu Santo, además de donarnos la mansedumbre, nos invita a la solidaridad, a llevar los pesos de los otros. ¿Cuántos pesos están presentes en la vida de una persona? La enfermedad, la falta de trabajo, la soledad, el dolor. ¿Y cuántas otras pruebas requieren la cercanía y el amor de los hermanos? Nos pueden ayudar también las palabras de San Agustín cuando comenta este mismo pasaje. Por lo tanto, hermanos, si un hombre está implicado en alguna falta, instruidle con espíritu de mansedumbre. Y si levantas la voz, haya amor interiormente. Si exhortas, si acaricias, si corriges, si te muestras duro, ama y haz lo que quieres. La regla suprema de la corrección fraterna es el amor. Querer el bien de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Y muchas veces es también tolerar los problemas de los demás, los defectos de los demás en silencio, en la oración para después encontrar el camino correcto para corregirle. Y esto no es fácil. El camino más fácil es la habladuría, criticar al otro como si yo fuese perfecto. Esto no se debe hacer. Mansedumbre, paciencia, oración, cercanía. Caminamos con alegría y con paciencia en este camino, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Papa Francisco a la COP26. Deuda ecológica y deuda externa obstaculizan el desarrollo de los pueblos. Francisco advierte a los líderes mundiales reunidos en Glasgow que si existe una verdadera voluntad política, es posible contrastar la crisis del cambio climático y de la pospandemia, aprendiendo de los errores del pasado y asignando recursos suficientes. No hay más tiempo que perder, dice, pues se trata de un cambio de época, un compromiso con los más vulnerables y con las jóvenes generaciones. Actuar para preparar un futuro en el que la humanidad sea capaz de cuidarse a sí misma y a la naturaleza. Lo dice el Papa Francisco casi al final de su mensaje a los líderes mundiales reunidos en Glasgow, Escocia, en la Conferencia de los Estados, parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. Un discurso donde las palabras voluntad política, compromiso, responsabilidad se alternan a la pospandemia, deuda ecológica, deuda externa, migrantes climáticos y desequilibrios comerciales o financieros. En síntesis, dice, no hay más tiempo que perder. Hay demasiados rostros humanos que sufren esta crisis climática, además de sus impactos cada vez más frecuentes e intensos en la vida cotidiana de muchas personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables. Nos damos cuenta que también se ha convertido en una crisis de los derechos de los niños y que en un futuro próximo, los migrantes por motivos medioambientales superarán a los refugiados por conflictos. En su mensaje dirigido al presidente de la COP26, Alok Sharma, y leído por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin ante los representantes de más de 200 países que hasta el 12 de noviembre debatirán sobre el calentamiento global, el Papa recalca la necesidad de una acción urgente, valiente y responsable. Si se quieren alcanzar los objetivos escritos en el Acuerdo de París de forma coordinada y responsable,
son ambiciosos, pero no pueden retrasarse. El Santo Padre se plantea si en la COP26 realmente existe la voluntad política de asignar con honestidad y responsabilidad más recursos financieros y tecnológicos para mitigar los efectos negativos del cambio climático, así como para ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, que son las que más sufren, más aún cuando el mundo sigue enfrentando los estragos de una pandemia que azota a la humanidad desde hace casi 2 años. La pandemia nos enseña que no tenemos alternativas. Solo podremos vencerla si todos participamos en este desafío, asegura el pontífice al recordar que, así como a la pospandemia se debe enfrentar unidos, siguiendo el ejemplo de los errores cometidos en el pasado, es posible hacer lo mismo para contrarrestar la crisis global del cambio climático. No tenemos alternativa, subraya el Papa a la COP26. Hay que trabajar con una profunda y solidaria colaboración entre todos los pueblos del mundo. A juicio del Santo Padre, la COP26 puede y debe contribuir activamente a la construcción de un futuro donde los comportamientos cotidianos y las inversiones económicas financieras puedan salvaguardar verdaderamente las condiciones para una vida digna de la humanidad de hoy y de mañana en un planeta sano. Se trata, afirma, de un cambio de época, un desafío de civilización para el que es necesario el compromiso de todos, y en particular de los países con mayores capacidades que deben asumir un papel protagónico en el campo de las finanzas climáticas, la descarbonización del sistema económico y de la vida de las personas, la promoción de una economía circular y el apoyo a los países más vulnerables para adaptarse a los impactos del cambio climático y responder a las pérdidas y daños causados por este fenómeno. Más adelante, el Papa comparó las heridas causadas a la humanidad por la pandemia del COVID-19 y el fenómeno del cambio climático con un conflicto global, para recordar que, así como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, ahora es necesario que toda la comunidad internacional dé prioridad a la implementación de acciones colectivas y con visión de futuro. Necesitamos esperanza y valentía, subraya Francisco al constatar que la humanidad tiene los medios para afrontar esta transformación y que requiere una conversión real, individual, pero también comunitaria, una transición hacia un modelo de desarrollo más integral basado en la solidaridad. Hay que prestar especial atención a las poblaciones más vulnerables, con las que se ha acumulado una deuda ecológica, vinculada tanto a los desequilibrios comerciales con consecuencias medioambientales, como al uso desproporcionado de los recursos naturales propios y ajenos. No lo podemos negar, recalca el pontífice. La deuda ecológica, insiste el Papa, remite en cierto modo a la cuestión de la deuda externa, cuya presión suele obstaculizar el desarrollo de los pueblos, y ahora más ante la crisis causada por la pandemia. La pospandemia puede y debe ser un nuevo inicio teniendo en cuenta todos estos aspectos, relacionados también con la puesta en marcha de escrupulosas operaciones negociadas para la condonación de la deuda externa inscritas en una estructura económica más sostenible y justa, orientada a apoyar la emergencia climática. En este contexto, recuerda la necesidad de que los países desarrollados contribuyan a la solución de la deuda ecológica, limitando significativamente el consumo de energía no renovable y aportando recursos a los países más necesitados para promover políticas y programas de desarrollo sostenible. Lamentablemente debemos señalar con amargura lo lejos que estamos de lograr los objetivos deseados para combatir el cambio climático. Hay que decirlo honestamente, no nos lo podemos permitir, observa el Papa, y señala al final de su mensaje que los jóvenes que en los últimos años han estado pidiendo con insistencia que se actúe no tendrán un planeta distinto al que dejemos o al que podrán recibir en función de las decisiones concretas que se tomen hoy. Reclama el Papa, es el momento de tomar decisiones que les den motivo para confiar en el futuro.
El Santo Padre no deja de mencionar en su mensaje el compromiso de la Santa Sede ante el cambio climático. En este sentido se remite a la cumbre virtual de alto nivel sobre la perspectiva climática del 12 de diciembre de 2020, donde anunció la adopción de una estrategia de reducción de emisiones netas a cero en dos direcciones: el compromiso del Estado de la Ciudad del Vaticano para lograr este objetivo antes del 2050 y, al mismo tiempo, el compromiso de promover una educación en ecología integral, consciente de que las medidas políticas, técnicas y operativas deben combinarse con un proceso educativo, sobre todo entre los jóvenes, con el fin de buscar nuevos estilos de vida y fomentar un modelo cultural de desarrollo y sustentabilidad, centrados en la fraternidad y la alianza entre el ser humano y el medio natural. También recuerda su encuentro del pasado 4 de octubre con varios líderes religiosos y científicos para firmar un llamamiento conjunto en vista de la COP26. Lo que se pudo percibir claramente, comparte el Papa, fue una fuerte convergencia de todos en comprometerse con la urgente necesidad de iniciar un cambio de rumbo capaz de pasar con decisión y convicción de la cultura del descarte imperante en nuestra sociedad a una cultura del cuidado de nuestra casa común y de quienes viven o vivirán allí. El Santo Padre concluye su mensaje acompañando a los participantes de la COP26 con sus oraciones en estas importantes decisiones. El Papa pide que la protección de menores sea prioridad en la acción educativa de la Iglesia. La acción educativa de la Iglesia tiene una responsabilidad con la protección de los menores y la prevención de toda forma de abusos, una responsabilidad que, en opinión del Papa Francisco, debe mostrarse prioritaria. Así lo señaló el Santo Padre en el mensaje que envió con motivo del Congreso Promover la protección de los menores en tiempo del COVID-19 y más allá, que se está desarrollando en Roma en la Sala San Pío X. El Congreso está organizado por la Comunidad Papa Juan XXIII, junto con Acción Católica Italiana y el Centro Deportivo Italiano en colaboración con la Universidad de Bolonia. En su mensaje, el pontífice destacó que la protección de menores debe ser siempre de forma concreta, una prioridad ordinaria en la acción educativa de la Iglesia. Debe promover un servicio abierto, confiable y autorizado en contraste firme con cualquier forma de dominio, de desfiguración de la intimidad y de silencio cómplice. Puso en relieve que los trabajos de este Congreso pretenden mostrarse como expresión de la participación activa del pueblo de Dios al camino de la conversión personal y comunitaria, un camino que, como Iglesia, estamos llamados a realizar todos juntos, con la atención puesta en el dolor y en la vergüenza por no haber sido siempre buenos custodios, protegiendo a los menores que nos han sido confiados a nuestras actividades educativas y sociales. Explicó que ese camino, ese proceso de conversión, requiere con urgencia una renovada formación de todos aquellos que tienen responsabilidad educativa y que trabajan en entornos con menores en la Iglesia, en la sociedad, en la familia. Solo así, con una acción sistemática de alianza preventiva, será posible erradicar la cultura de la muerte porta en sí toda forma de abuso sexual, de conciencia, de poder. El Papa Francisco en su mensaje hizo hincapié en el contraste que existe entre el abuso y la prevención. Si el abuso es un acto de traición a la confianza, que condena a muerte a quien lo sufre y que genera profundas grietas en el contexto en el que vive, la prevención debe ser un recorrido permanente de promoción de una renovada y certera confianza en la vida y en el futuro con el que los menores deben poder contar. Sobre el desarrollo del Congreso, afirmó que miró con confianza y esperanza de forma particular a los muchos jóvenes que se han formado en este proyecto. En ese sentido, la contribución de los jóvenes será preciosa a la hora de reconocer las situaciones de riesgo y de llamar con valentía a toda la comunidad a la responsabilidad que tiene en la protección de los menores.
a ver el modo de relacionarse con las jóvenes generaciones, para que se les vuelva a garantizar la belleza del encontrarse, del dialogar, del jugar y soñar. A los adultos que han compartido este recorrido con los jóvenes, les pido que continúen siendo creíbles, es decir, responsables en el cuidado y coherentes en el testimonio, que puedan ser promotores y custodios de una renovada alianza educativa entre generaciones y entre diferentes contextos de crecimiento de los menores, capaces de estimular entre ellos una conexión generativa y protectora, sobre todo en este tiempo complejo de pandemia, concluyó el Papa Francisco en su mensaje. El Santo Padre pide rezar en noviembre por las personas con depresión. Durante estas semanas se estuvo publicando el video del Papa correspondiente al mes de noviembre, en el que el Papa Francisco manifiesta su cercanía con todas las personas que se sienten desbordadas en su día a día, sobre todo en los casos de estrés y depresión, y pide rezar para que reciban el acompañamiento necesario. En el nuevo video del Papa Francisco confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa la intención de oración correspondiente al mes de noviembre. En esta ocasión el Santo Padre hace un llamado de atención sobre el estrés y la depresión que afecta a muchas personas. Consciente de que personas de todo el mundo atraviesan periodos de fuerte agotamiento mental, emocional y afectivo, en diversas formas y grados, el Papa pide rezar para que estén adecuadamente acompañadas y no olviden la cercanía de Jesús. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza muchas veces, escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona: no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta, no hay receta. Asimismo, el mensaje de la intención de oración del Papa Francisco aborda un tema central en la vida de millones de personas: la salud mental. Por ello, el video explica que en muchos casos la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordadas por el ritmo de la vida actual. De hecho, un estudio publicado este año estima que 1 de cada 10 personas a nivel mundial vive con un trastorno de salud mental, es decir, unas 792 millones de personas que representan el 11% de la población. De los distintos trastornos que existen, el estudio sitúa a la depresión con 264 millones, es decir, un 3%. A la ansiedad con 284 millones, un 4%, como los que más prevalecen en la vida de las personas. La pandemia mundial del COVID-19, que ha provocado la muerte de millones, también ha puesto a prueba la resistencia mental y emocional de innumerables personas y ha afectado su equilibrio psicológico. En ocasiones esto ha generado verdaderas situaciones de angustia y desesperación. En línea con esta realidad, el Santo Padre pide estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza, muchas veces escuchando simplemente en silencio. En este contexto, el Padre Frédéric Formos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, comenta el sentido de la intención de oración del Papa para este mes. Nuestras sociedades, su ritmo de vida, sus tecnologías cada vez más veloces, favorecen la depresión y el síndrome de agotamiento y estrés llamado burnout. La pandemia ha agravado el sufrimiento de muchos. Francisco nos pide rezar y estar cerca de los que sufren agotamiento extremo, mental, emocional y físico. Un acompañamiento psicológico es necesario, sin embargo. El Santo Padre nos recuerda que las palabras de Jesús también ayudan, ofrecen consuelo y cuidado. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, yo os daré descanso. Cabe destacar que esta edición del video del Papa contó con el apoyo de la Association of Catholic Mental Health Ministers,
Asociación de Ministros Católicos de Salud Mental, una asociación que brinda apoyo espiritual a personas que padecen alguna enfermedad mental y fomenta acciones para prevenir cualquier tipo de discriminación que les impida participar plenamente de la vida de la Iglesia. Esta será la representación chilena en la Asamblea Eclesial Latinoamericana. 30 personas fue el cupo entregado por el CELAM a Chile para representar al país en la primera Asamblea Continental a desarrollarse entre el 21 al 28 de noviembre próximo en México. Las que debido a la situación sanitaria podrán participar vía online. Tal como lo ha anunciado el Consejo Episcopal Latinoamericano, serán 1000 los asambleístas de Latinoamérica y el Caribe que participarán de esta inédita experiencia sinodal regional. 200 obispos, 200 sacerdotes y algunos diáconos, 200 entre religiosas y religiosos y 400 laicos y laicas. La delegación chilena fue constituida en base a múltiples criterios, priorizando que dentro de los cupos y parámetros establecidos por el CELAM se pudiera contar con la mayor diversidad posible, con representantes de distintos estados de vida, género, edades, regiones y procedencias culturales. Laicado y personas representantes de periferias. 9 representantes del laicado fue la cantidad establecida para Chile, la que estará compuesta por 7 mujeres y 2 hombres. En el caso de personas en situación de periferia territorial o existencial, se contará con 3 participantes. La representación de laicos y periferia fue conformada tras consulta de la Comisión de Animación Nacional de las Asambleas a las Diócesis y Cáritas Chile. Dichas instancias propusieron a personas que participaron activamente del tiempo de escucha y que pudieran dar cuenta de la representatividad de movimientos laicales, parroquias y asociaciones que forman parte del pueblo de Dios que peregrina en Chile. Laicas y laicos tenemos a Evi Muñoz, de Calama, Doris Pons, Copiapó, Mirna Pino, Santiago, Francisco Cisternas, de Valparaíso, María Francisca Guerra, de San Felipe, Judith Sandoval Caro, de Santiago, José Darío Ávila, de Linares, Carmen Gloria Donoso, de Concepción y finalmente Ana Raquel Pérez, de Aysén. Con respecto a las periferias, tenemos a Rosita Moreno, León Cubides y Carmen Luz Güemes. Por otra parte, de las 6 personas representantes de la vida consagrada desde Conferre, se escogió a 4 religiosas y 2 religiosos. Primero, la hermana Claudia González del Apostolado Popular, la hermana Caridad Moreno, de la Compañía Santa Teresa de Jesús, la hermana Carmen Gloria Mancilla, de las Religiosas de los Sagrados Corazón, hermana Natividad Zulema, de las Misioneras Catequistas de Boroa, el padre Alex Vigueras, de Sagrados Corazones, y el padre Mario Salas, de la Orden de la Merced. En cuanto a los sacerdotes y diáconos, hay 6 cupos para delegados del clero. Se estableció la participación de 3 presbíteros y 3 diáconos, tras consulta a las respectivas comisiones del área agentes pastorales de la SECH. Participarán el padre Edgardo Ojeda de Concepción, el padre Mauricio Cáceres de Arica, el padre Freddy Subiabre de Punta Arenas, el diácono Lionel Laulé de Santiago, el diácono Leonardo Córdoba de Valparaíso y el diácono Rodrigo Montes de Santiago. En cuanto a los obispos, y según lo estableció el CELAM, además del presidente de cada conferencia episcopal, se asignó la participación de 6 pastores, quienes fueron escogidos por votación por el conjunto de los integrantes del episcopado. Primero, Moisés Atilla Contreras, obispo de Arica; René Rebolledo Salinas, arzobispo de La Serena; Cristian Roncagliolo Pacheco, obispo auxiliar de Santiago; Galo Fernández Villaseca, obispo de Talca; Sergio Pérez de Arce, obispo de Chillán;
y secretario general de la SECH. Y finalmente, Fernando Ramos Pérez, arzobispo de Puerto Montt. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de los que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos lleva a reflexionar sobre la verdadera generosidad, la que implica colocar como valor absoluto a Dios en nuestra vida de cristiano. Hoy San Marcos nos presenta a Jesús nuevamente enfrentado con los escribas. En primer lugar, una crítica del Señor a este grupo de hombres y en segundo lugar, un ejemplo a imitar. Primero Jesús enseña a sus discípulos que no sean como los escribas que solo buscan aparentar delante de todos, solo buscan con ansias el reconocimiento de los demás. Asientos especiales, saludos especiales, reverencias especiales, ropas especiales, pero ellos solo aparentan ser personas religiosas, porque en lo profundo no lo son. Roban a las viudas, las personas más desprotegidas, y fingen hacer oraciones que son solo apariencia y falsedad. Sin embargo, lo más penoso de la situación es que los escribas en nombre de la religión explotaban a los que tenían menos. Es así como Jesús dice que se debe erradicar ese deseo egoísta de sacar ventaja de toda situación, como también de aprovecharse de aquel que no sabe, que sabe menos y que no tiene educación o está más vulnerable. Segundo, Jesús sigue con su enseñanza dando un ejemplo de verdadera santidad a sus discípulos, aprovechando lo que ve en el patio del templo de Jerusalén. Mientras muchos dan grandes sumas de dinero como ofrenda al templo del Señor, solo lo hacen para aparentar, porque dan lo que les sobra. En cambio, una viuda pobre, la más desprotegida, callada, da 2 monedas de cobre, todo lo que tenía para vivir. Ella lo da porque ha descubierto que solo el Señor puede llenar su corazón y su vida, y lo material ya no importa. Imitar a la viuda en su generosidad es dar desde lo esencial, es decir, desde lo que nos duele realmente. De la semilla de la fe a la vida de fe.
¿Qué tenemos que hacer como creyentes respecto a nuestra fe? Varias cosas. ¿Qué sabemos de esa virtud teologal que es la fe? En general poco, o casi nada, pero cuando pensamos en Dios, sabemos que la tenemos. Pero eso no basta. Tener fe es efectivamente un don del Señor que puede ser mucha o poca, pero que es un regalo que cuando la sentimos intensamente y nos conforta. Pero perdí la fe. Dicen algunos, alejados de Dios y de la práctica religiosa, dejan de orar hasta se sienten perdidos existencialmente. Otros dicen no creer porque nunca han tenido fe. Y quienes así se expresan, muchas veces saben que hay un Dios creador todopoderoso, pero en lenguaje común no lo sienten. Me gustaría creer, dicen, pero no puedo, porque no tengo fe. Errores comunes. Siendo Dios un ser de amor, no es razonable pensar que dará fe a algunos y la negará a otros. ¿Cómo podría el Señor pedir a algunos que le sirvan y sirvan al prójimo sin que creyeran en Él? No. El Señor siempre da la fe a todos, aunque por su divina voluntad más a uno que a otros. Pero lo razonable es que la semilla de la fe está sembrada en cada persona desde su concepción, y si cada uno la reconoce, hace fructificar y crecer, o no, es decisión personal. ¿Pero por qué hay quienes no viven ese granito mínimo de fe al menos? Por diversas razones, muy humanas. Quizás porque en su familia y entorno nadie les habló de Dios, o hasta les alejaron de Él. O porque en una soberbia intelectualmente decidida y vivida, niegan que Dios exista. Y así hay ateos que están convencidos de que no hay ese Dios de que se habla en el mundo, aunque muchos dispuestos a conversar sobre el tema manifiestan una duda profunda sobre si están equivocados y si ese Dios existe, cuya existencia explicaría la creación en la que se vive y el espíritu humano sobre el resto de dicha creación. Pero quienes aceptan la existencia de Dios lo hacen porque sienten fe en esa creencia. Y la fe inicia por allí, creer, en sentido estricto de este verbo, no en el suponer que Dios existe. Pero vivir la fe es mucho, pero mucho más que estar convencidos que Dios existe, que creó el mundo, el universo, que da vida a las plantas, animales y personas, y que tras la muerte hay una nueva vida que no tiene fin. Tener fe es primeramente aceptar esa virtud gratuita recibida de Dios y agradecerla, y reconocer que creer en Él significa muchas responsabilidades respecto a servirlo y a servir al prójimo. El servicio a los demás es un instinto natural. El cuidado de los nuestros, de la familia, de los amigos y hasta de cualquier necesitado es algo natural en la persona humana. Si se cumple o no, en mucho, en poco, en casi nada, es ya decisión personal. La fe requiere que como consecuencia de creer en un Dios de amor, seamos amorosos, caritativos con los demás, en lo que está a nuestro alcance. Sí, creer en Dios es solamente el principio elemental de la fe. Implica además el reflexionar que si nos ha creado es que nos ama, y de allí la segunda virtud teologal, la de la esperanza en su infinita bondad, y en una vida eterna que será la recompensa de servirle, y servirle será vivir el amor al prójimo, que como dije bien puede ser visto como un instinto nato. La tercera virtud teologal, pues, la caridad. Una fe pequeña, no cultivada, no pedida cada vez mayor, mantiene al creyente en un mundo pequeño de la misma fe, que llega a generar dudas por debilidad humana y hasta justificar una vida desorientada. En los evangelios Jesús nos da diversos ejemplos de lo que es la fe de algunas personas que creyeron en su bondad para hacer milagros en su vida o la de sus seres queridos. Tener fe es confiar cada vez más en esa bondad divina. Él nos pide que tengamos fe, cada vez mayor, que la vivamos, que la fe mueve montañas. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes respecto a nuestra fe?
varias cosas. La primera es confiar en Dios y su amor, esperar en Él. La siguiente es vivir la caridad como Él lo ha pedido, como lo ha sembrado en el corazón del hombre. Y la fe nos habrá salvado para la vida eterna. Pero hay una responsabilidad de amor al prójimo y es la de rogar al Señor que los hombres no desprecien o nieguen la semilla de la fe y que la cultiven, que la hagan crecer, rogar al Señor por los que le niegan, por los que le olvidan para que al creer, al aceptar la fe, vivan en esperanza y en caridad. Rogar por los demás y por nosotros mismos. Señor, acrecienta nuestra fe y la fe nos habrá salvado. Mes de María. El mes de María es un periodo de conmemoración en la Iglesia Católica. En el hemisferio norte suele corresponder con el mes de mayo, mientras que en el sur se celebra en noviembre y parte de diciembre. La celebración de un mes especial de advocación mariana surgió en tiempos del rey Alfonso X de Castilla, en que se mandó a rogar a la Virgen durante las ceremonias del Palo de Mayo. El mes escogido guarda relación con el apogeo de la primavera. Para el siglo XVI se difundió el opúsculo conocido como Mayo Espiritual, difundido en regiones de Alemania e Italia, que asienta la idea de conmemorar este mes de manera especial a la Madre de Dios. A principios del siglo XVIII, los jesuitas componen las primeras codificaciones de rezos y cánticos para la conmemoración del mes. Los papas Pío VII y Pío IX fueron grandes impulsores de la celebración de esta fiesta, premiándola con indulgencias. Dado el carácter mariano de la evangelización, en América es posible que la conmemoración del mes fuese realizada desde el principio, puesto que en el hemisferio sur el mes de mayo cae en otoño. La celebración se habría trasladado a noviembre, que es el equivalente en esa parte del mundo inverso a mayo. Con todo, también alcanza a los primeros días de diciembre, buscando coincidir con la fiesta de la Inmaculada Concepción. No hay noticia de los inicios de la celebración del mes de María en Chile. Dado el carácter mariano del comienzo de la evangelización, no parece exagerado afirmar que la devoción existiera desde el principio. Sin embargo, el origen de la estructura que tiene hoy el mes de María se debe al entonces rector del Seminario Pontificio de Santiago, más tarde obispo auxiliar de esa ciudad, Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, quien señaló la manera de prepararse a la definición del dogma de la Inmaculada Concepción por el beato Pío IX mediante la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854. Es probable que Larraín conociera la costumbre europea y ubicó la celebración del mes de María desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre como manera de dirigirse a la Virgen. Las oraciones compuestas para dicha ocasión son las que se siguen rezando hasta hoy y son una tradición para los fieles católicos, junto con el canto del Venid y vamos todos. Mes de María 2021. Un tiempo para aprender a ser discípulos de Jesús. En este año tan particular marcado por la pandemia, la Iglesia de Santiago te invita a participar en tu parroquia o comunidad de las diversas actividades preparadas para este mes de María que comienza el lunes 8 de noviembre y continúa hasta el miércoles 8 de diciembre. En su mensaje para este año, el vicario pastoral de Santiago, Monseñor Carlos Godoy, señaló que el mes de María se trata de un tiempo tradicional, donde volvemos nuestra mirada a la Santísima Virgen y en quien podemos reconocer los rasgos del buen discípulo. Ella se ha colocado a los pies del Maestro interior, dejándose fecundar por su presencia. Ha escuchado la palabra de Dios y la ha acogido en su corazón. Ha caminado con Jesús siendo testigo del Evangelio de la misericordia, dijo. El vicario pastoral añadió que María permaneció fiel a los pies de la cruz, con su cáliz siempre abierto. Ella esperó en silencio y contemplación la presencia resucitada del Señor.
Ella acompañó en oración a la primera comunidad cristiana, disponiéndose a recibir el Espíritu Santo. En la Escuela de María podemos aprender a ser discípulos de Jesús y este mes nos ofrece la oportunidad para crecer en ello, precisó. En esa línea, el obispo auxiliar de Santiago agregó que este mes de María tiene como particularidad el contexto del Sínodo de los Obispos, cuya fase diocesana comenzó el pasado 17 de octubre. Se trata de una instancia convocada por el Papa Francisco para reconocer, interpretar y discernir lo que el Espíritu Santo está suscitando en su Iglesia. Es un tiempo especial de escucha y María nos puede acompañar en este propósito. Con María caminamos juntos, explicó. Sobre la contingencia nacional, el padre Carlos Godoy reflexionó: no podemos dejar de referirnos a las próximas elecciones presidenciales. El mes de María es un tiempo propicio para demandar la intercesión de nuestra Madre por Chile. Que podamos crecer en el diálogo, superando la intolerancia y buscando sinceramente el bien común, detalló. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies, postrados a tus pies. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Tu poderosa mano, defiéndanos, Señora, y siempre desde ahora a nuestro lado estés, a nuestro lado estés. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Hermanos y hermanas, compartimos las informaciones y noticias que el amigo de la familia comparte este fin de semana. En la portada, Alégrate María, bajo tu amparo nos volvemos a encontrar. Inicio del mes de María 2021. Y viene con el mensaje del obispo de Chillán y secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Sergio Pérez de Arce Arriagada. En la página 2,
homenaje a fallecidos por el COVID. Esta ceremonia se realizó en el cementerio municipal de Punta Arenas. En la tercera página, misa juvenil en la parroquia San Miguel Arcángel. Celebración Día de Todos los Santos en Puerto Toro. Entrega de reconocimiento como discípulos misioneros en la sede parroquial de Nuestra Señora de Fátima. Ha partido a la casa del Padre el sacerdote salesiano Pedro Elías García Castelblanco. Renovación de promesas matrimoniales en comunidad Dios Padre. Jornada de limpieza en la capilla Nuestra Señora del Carmen de Río Seco. Esperanza, servicio y vida en comunidad. Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Renovación de las promesas matrimoniales en la comunidad de Fátima y San José Carpintero. Y presentación de los jóvenes de la catequesis de confirmación y de la catequesis de adultos de la sede parroquial. Fiesta de Todos los Santos en la parroquia San Miguel Arcángel. Hermanos y hermanas, pueblo de Dios, camino de esperanza. Sínodo 2021-2023. Por una iglesia sinodal. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 7 de noviembre, en vísperas de un nuevo mes de María, les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 7, San Ernesto y Santa Ernestina. El día lunes 8, inicio del mes de María, Santa Ninfa y San Godofredo. El día martes 9, San Teodoro. El día miércoles 10, San León Magno. El día jueves 11, San Martín de Tours. El día viernes 12, San Cristian. El día sábado 13, San Diego. Y el próximo domingo 14, San Humberto. Hermanos y hermanas, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno ha emitido este programa por medio de Polar Comunicaciones y queremos ya empezar a adelantarles un par de informaciones. El día 21 de noviembre, el día de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejos regionales, nuestro programa no se emitirá, ya que la transmisión especial comienza antes de las 8 de la mañana y es extendida por todo el día. Les recordamos la invitación para que desde el día 8 de noviembre participemos del Mes de María, este espacio propicio para que en torno a nuestra Madre y Maestra la Virgen podamos orar todos los días. Nuestro Santuario de Jesús Nazareno realizará de lunes a viernes a las 21 horas este encuentro y los sábados y domingos a las 19 horas. Hermanos y hermanas, esperamos que usted y su familia puedan tener una muy feliz semana. Que Dios los bendiga a todas y todos. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.